esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogos, su podcast semanal para comentar, analizar, incluso debatir sobre algunas de las noticias más importantes de la semana en Cuba y en el mundo. Yo soy Miguel Alejandro y me acompaña como siempre mi amigo Sender Escobar. Bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias por la calurosa bienvenida, a pesar de que aquí ahora mismo hacen 7 grados en Ourense, Galicia, pero no importa, creo que al calor del debate que entablaremos tú y yo, pienso que la temperatura solamente va a ser una señal más o parte de este ambiente noticioso que estaremos comentando el día de hoy, que ha sido una semana muy cargada por varios eventos, tanto a nivel nacional en Cuba como internacional. Y para comenzar, vamos a dar inicio, como siempre, con temas de Cuba. Y es que esta semana uno de los sucesos más significativos que más ha generado debate, chanchullo, análisis, todo lo habido y lo por haber, ha sido que la administración Biden ha retirado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es un hecho que además había sido anunciado por un miembro de la administración Biden, si mal no recuerdo, Anthony Blinken, anunció que esto no iba a ocurrir hacía cosa de un mes, quizás un poco más. La congresista María Elvira Salazar le había preguntado y el funcionario dijo que no iba a haber cambios en el estatus de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y bueno, sorpresivamente ocurrió esta semana, algo que además tuvo como contraparte o correlato la liberación, el anuncio por parte del gobierno cubano de la liberación de alrededor de un poco más de 500 presos que no aclararon que serían presos políticos, aunque han sido varios los presos políticos que han sido liberados en los últimos días de a poquito. Este es el suceso quizás más importante en el contexto cubano en la última semana. Sí, claro, y aclara, entonces sobre esto aclarar un término que es muy importante, no es liberación, sino excarcelación, que el funcionario, bueno, el presidente de Prisoners Defender, Javier Larrondo, cubano-español, hizo un programa en su canal de YouTube muy interesante y abarcador, especificando cuáles eran las terminologías correctas para manejar desde el punto de vista noticioso y, bueno, en este caso político, lo sucedido, que no se trata de liberaciones porque no ha habido ni amnistía, ni indulto, ni nada respecto a los supuestos delitos cometidos por los manifestantes del 11 de julio, en su mayoría, que son, bueno, los liberados en este caso, u otros como Luis Robles, que condenado a 15 años solamente por portar un cartel que decía libertad. Entonces, en este caso es importante especificar que se trata de excarcelaciones porque las penas no fueron conmutadas ni mucho menos. Entonces, desde el punto de vista legal, están en la calle, pero continúan bajo esta espada de Damocles que pueda significar estás libre, entre comillas, pero te puedo encarcelar nuevamente si te sales de las rayas. Por supuesto, esto, digamos que los presos políticos fueron utilizados como letra de cambio, como un canje para para que el régimen fuera retirado de esta lista que comparte puesto con Corea del Norte e Irán. Y nuevamente la mediación a través del Papa Francisco, como ya ocurrió en el pasado 2014, curiosamente hace ya 10 años de este hecho, del proceso llamado deshielo, ha actuado como mediador para servir de esta manera de aliviar un poco, digámoslo así, en esa búsqueda, tal vez, digamos, vamos a ser poco abogado del diablo, aliviar en este caso la crisis económica que viene enfrentando Cuba desde hace muchísimos años, producto de la ineficiencia gubernamental, las malas decisiones, la represión política, económica que viene afrontando la isla desde hace muchísimo tiempo. Y esta vez da el traste de tener más de 1,000 personas encarceladas por las manifestaciones del 11 de julio. Las utilizan, como ya les comenté, como una letra de cambio para ser retirados de esta lista y a su vez con otros tipos de facilidades como es la posibilidad de acceder a financiamientos internacionales, transferencias internacionales que están vetadas por el embargo. Y hay que aclarar que uno de los puntos de la ley Hers-Buntold, que significa que ciudadanos cuyas propiedades fueron expropiadas no pueden hacer litigios legales en este periodo, no sé cuánto abarcará si se revierten este tipo de medidas, y es importante reconocer esto, además de otra noticia que ya comentaremos un poco más adelante en el programa. ¿Qué te supone al respecto? Sí, este tema tiene muchas aristas. Creo que en primer lugar lo básico, lo elemental, que es la pertenencia
lo legítimo de que Cuba esté en esta lista o no. Esto ya por sí solo es un tema extremadamente polémico, en primer lugar porque la lista evidentemente la hace Estados Unidos como país. Yo creo que eso ha sido utilizado desde el punto de vista del oficialismo para legitimar. Yo creo que Estados Unidos como nación a lo largo de su historia no ha sido lo que se entiende un santo, pero en política ningún Estado, ninguna nación ha sido un santo en materia de política exterior e intentar desviar la atención a errores o crímenes, incluso crímenes de guerra que puede haber cometido Estados Unidos. Insisto, la mayoría de los países lo ha cometido, eso no es el objeto del debate, sino que es la lista propia de Estados Unidos y además el país que tiene la hegemonía, y la palabra hegemonía no es una mala palabra, no es una ofensa, que tiene todavía la hegemonía desde el punto de vista económico y en muchas aristas desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Es que a veces el oficialismo cubano intenta, parece que son economistas ortodoxos de la academia, en tanto intentan hacer política en un mundo irreal. ¿A qué me refiero? No es cuestión de si es bueno o malo, es que Estados Unidos tiene la capacidad de imponer sanciones, de hacer listas, de hacer valer sus instituciones financieras, y ese es el mundo en el que hay que hacer política. No obstante, siempre hay que recordar que las reglas de juego que se plantean desde Estados Unidos para el mundo, si bien no son perfectas, ni mucho menos, problemas hay, por supuesto, es preferible siempre, es digamos, el esquema menos malo si se compara con las dinámicas autoritarias y represivas que representan la alternativa al modelo de Estados Unidos. Digo esto porque siempre sale de que ¿por qué Estados Unidos no está en su propia lista? Bueno, en primer lugar porque es el que la hace y segundo, la política funciona así. En este mundo real, ser parte de esa lista tiene implicaciones para el país que esté. Y en el caso de Cuba, el deber de un gobernante es servir a sus ciudadanos, ¿no? En este caso, si la lista es un problema para Cuba, bien debió hacer el gobierno cubano algo para no pertenecer a esa lista y garantizar un desarrollo o un grupo de acciones económicas que sean medianamente eficientes. Es decir, la tarea de un gobierno es sortear, gestionar, aliviar el impacto de dinámicas internacionales adversas, no condenarlas moralmente. Esa es la realidad, esa es la política real, no el mundo de fantasía donde todo se resuelve con la condena moral. También tenemos el tema de los presos políticos. Tú aclarabas muy bien, me alegro que lo hayas hecho, el tema de la excarcelación y que también aclarar que las autoridades cubanas no hablaron de presos políticos y que al parecer, juzgando por cómo se ha comportado hasta este momento, hoy domingo, que es cuando estamos grabando, domingo 19, todos los excarcelados no serán propiamente presos políticos, una cifra que si igual fueran los 500 y un poquito presos políticos solamente, la cifra estaría por debajo de la mitad del total de presos políticos que existe en Cuba actualmente. Y esto nos lleva a la polémica de si es bueno, si es malo, si esto está bien. Yo he visto todo tipo de ataques también al gobierno de Biden, todo tipo de odas también al gobierno de Biden por hacer esto. Y en lo personal, yo creo que la cuestión no es culpar al gobierno de Biden. Aquí el enemigo realmente sigue siendo el gobierno cubano, las autoridades cubanas, los militares cubanos. Y si uno entiende desde el punto de vista del esquema de secuestro, que es lo que ocurre en Cuba, los cubanos estamos secuestrados por un sistema, en última instancia, autoritario, totalitario, como cada cual le quiera llamar, aunque no signifique lo mismo. El problema no es el negociador, el que está negociando con el secuestrador. El problema es el secuestrador en sí mismo. Y por último, habría que ver sobre todo qué es lo que sienten aquellos presos políticos que están siendo excarcelados. Ya bien vimos a José Daniel Ferrer, por supuesto, con una posición, yo diría que apostólica, está en una posición donde ya trascendió la dimensión de lo humanamente, de la supervivencia, iba a decir lo humanamente cobarde también, lo humanamente la autoconservación para entregarse por completo. Pero hay que ver también qué sienten los padres. Yo creo que esto es demasiado complejo para reducirlo a estar a favor o en contra. En última instancia estamos hablando sobre un drama humano que es la prisión política en su mayoría jóvenes y en última instancia cubanos, no importa la edad que tengan, ya el ser presos políticos ya es en sí mismo un martirio. Sí, claro, y creo que los principales cuestionamientos han sido respecto a la administración Biden, que fue demasiado laxa con el régimen cubano, como ya conocemos, su actitud camaleónica ante cualquier tipo de oportunidad para cambiar de color, para mutar de discurso. Y por supuesto, en la declaración hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la palabra preso político no existe ni va a existir, porque como ya sabemos, en Cuba no se, si falsamente reconocen libertad de expresión
imagínate, no van a reconocer nunca que hay presos políticos, que hay personas encarceladas injustamente por exigir libertad, por manifestarse en contra de ese régimen. Y entonces, lo que ya te comenté, dicen, ok, liberamos 553 condenados por delitos diversos. O sea, ese fue el eufemismo, delitos diversos, y nunca se especifica qué, pero solamente de la merecida libertad o excarcelación en este caso, para ser más específico. ¿Qué ofrece el régimen cubano? ¿Qué otras garantías ha dado? Y ya hemos visto que desde el lado de la administración Biden es una larga lista de concesiones que se hacen a cambio de esta libertad. Sin embargo, o escarcelaciones, perdóname la palabra, me gana más la maña que Sí. la... Pero bueno, todos pienso que entienden. Entonces, en este caso, más allá de eso, de estas escarcelaciones, de estas 553 graduales escarcelaciones que se han visto, ¿qué más ofrecerá? No lo sabemos, es una duda. Y entonces, por supuesto que vienen los cuestionamientos. Yo creo también desde el punto de vista empático, mi solidaridad va completa con todas aquellas personas que han cargado condenas totalmente injustas. Y por supuesto que creo para los padres de familia que estuvieron presos, para los hijos que vuelven a abrazar a sus madres, es un sentimiento totalmente arrobador. En el caso de Ferrer, no es la primera vez que está encarcelado. Recordemos que formó parte del grupo de los 75 cuando la Primavera Negra cubana en el 2003 y cumplió condena hasta el 2012, si no mal no recuerdo, 2011, 2012, y permaneció en Cuba y esta vez nuevamente es encarcelado. Por supuesto, su visión un poco más férrea al estar dispuesto a inmolarse es incuestionable. Eso ya creo que es un debate de lo que está dispuesto a hacer él por su vida. Creo que ahí no nos debemos entrometer más allá de reconocerle, por supuesto, su entrega total a algo que en cierta medida muchas personas lo ven como una causa perdida, pero creo que él es el tipo de persona que predica con su ejemplo, ya lo hemos visto, de la resistencia pacífica. Incluso citó a Henry David Thoreau con respecto a lo que es la desobediencia civil, a lo que significaba estar preso para él, porque está dispuesto a entregarse hasta las últimas consecuencias a una causa que reconoce como suya. Pero sin embargo, hay matices en la vida. No, yo estoy más que seguro que todas aquellas personas que salieron sin cambiar, ojo, sin cambiar lo que piensan, tenían por supuesto ganas de estar en libertad, de caminar, como la canción de Jerry Rivera, no sé si lo recuerdan, pasear y disfrutar de mi libertad, por supuesto. Entonces esto trae al debate, al análisis de que, poniendo en la balanza todas las concesiones políticas, financieras, económicas que ofrece el régimen que ha ofrecido el gobierno de Biden en sus últimos días al régimen cubano, está totalmente desbalanceada, porque utilizas a 553 personas como letra de cambio. ¿Y qué más ofreces? Ahí queda la gran duda y, por supuesto, creo que para mí es el gran cuestionamiento a nivel internacional de lo que se está haciendo en estos momentos en Cuba, respecto a Cuba. Sí, este tema da para mucho. Yo creo que el último elemento que pudiéramos valorar, insisto, para los que nos estén viendo, esto es solo un breve recorrido por algunos de los elementos más importantes que giran alrededor de esto. Este tema en sí mismo nos daría para un programa, solo la parte económica, la parte política, lo moral, las consecuencias, el análisis de qué puede hacer la administración Trump, a partir de mañana. Y es que evidentemente en una agenda tan apretada como la que tiene el nuevo gobierno, con problemas de seguridad nacional, como es el tema de la migración, es decir, problemas, digamos, urgentes que tiene la administración, con la propia agenda, porque los gobiernos no amanecen y van haciendo las cosas a plumazo como se les va ocurriendo. Hay una agenda, hay una planificación, sobre todo el país más poderoso del mundo. No hablamos de la improvisación revolucionaria y socialista que impera en Cuba. En ese contexto, el revertir esta salida a la lista y volver a incluir a Cuba tomará algún tiempo, mínimo la burocracia administrativa propia de cualquier gobierno. Pero hay una arista que es la económica, que la has ido bordeando, y es qué implicaciones puede tener esto para Cuba. Y aunque no podemos profundizar mucho todo lo que quisiéramos en materia de la economía, sí es bueno aclarar que con independencia del retiro de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que esto implica, por ejemplo, el acceso del régimen cubano a circuitos bancarios a nivel mundial, acceso a determinados créditos y el uso de determinadas instituciones bancarias internacionales. También el tema relacionado del título 3 puede influir mucho. Comentabas en el tema de la reclamación de las propiedades. Recordemos que hay una lista de ciudadanos norteamericanos que reclaman sobre todo propiedades en Cuba, digamos, zonas donde están construidas hoteles, puertos y demás. Esta lista, por supuesto, pasa
estas reclamaciones pasan a ser inoperantes, lo que implica que el régimen cubano puede negociar con extranjeros y utilizar esos espacios que están en litigio. También puede beneficiar en términos de apertura al turismo. Es decir, de manera general, esto representa formalmente una salida de restricciones para Cuba. Ahora, lo más importante aquí, pienso yo, y esto puede parecer contradictorio, pero en realidad no, porque mi postura no es de sí o no, sino de analizar lo que está ocurriendo. Hay que recordar que con independencia de la restricción que tenga Cuba, los bancos son instituciones privadas que responden a intereses y a una determinada racionalidad. Esto quiere decir que aunque la restricción esté quitada ahora, por ejemplo, un caso muy sencillo, los cubanos, cualquier ciudadano que entre a Estados Unidos legalmente mediante una visa, tiene oportunidad de hacer una cuenta de débito en un banco de los Estados Unidos. Un cubano no. Cuba necesita documentos propios de los Estados Unidos para hacerlo. Hay una serie de decisiones que pasan por los actores privados. Esto quiere decir que muchos bancos, a pesar de esta salida a la lista, pueden simplemente decidir no reanudar operaciones o dar determinados servicios a instituciones gubernamentales y militares cubanas, incluso a ciudadanos cubanos en su estatus de ciudadano cubano y no de el país receptor. En primer lugar, para cuidarse, es decir, las instituciones bancarias pueden prever que esto se va a revertir en el tiempo y que incluso les puede afectar ante la vista de otras instituciones o las propias autoridades norteamericanas. Es decir, la última palabra es del actor privado. Hay otros elementos como que, con independencia de eso, Cuba tiene una mala reputación en términos de pago, algo sobre lo que volveremos. Es decir, no paga bien, no responde bien con sus compromisos. Es un país con una decadencia productiva, exportadora, significativa. El turismo, Cuba es un lugar, un destino cada vez más incómodo. No voy a decir inseguro, voy a decir incómodo para evitar malas interpretaciones, aunque también inseguro, porque que no haya electricidad, que no haya alimentos, que no haya lo básico para vivir, sí es un ambiente de inseguridad ciudadana. Esto quiere decir prácticamente que, con independencia de las restricciones, el país, la economía de Cuba está cayendo por su propio peso, sigue sin ser un buen destino turístico, sigue sin ser buena paga, sigue sin tener capacidad productiva. Entonces, las restricciones casi pueden jugar un papel simbólico, quitarlas desde el punto de vista de lo económico. Es como a alguien que no puede caminar y tiene puesto un grillete, quitarle el grillete. Poco va a poder hacer. Sí, por supuesto. Y entonces, cayendo en la faceta económica, otra de las circunstancias que se ha aprovechado fue el refinanciamiento de la deuda, de la ya de por sí ya arrastrada deuda con grandes intereses con el Club de París, que ascendía a 4.827 millones de dólares, miles de millones de dólares. Y entonces, ¿en qué términos se habrá estructurado? Lo desconozco, más allá de la noticia en sí, de que le dieron un periodo mayor de tiempo para revisar. Y por supuesto, nuevamente el régimen saca el discurso ya consabido de que Cuba cumplirá sus deudas y sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, como ya sabemos, es poco creíble, porque si nos atenemos un poco más a la historia, creo que, si no me falla la memoria, en el año 1972 Cuba pidió un crédito a Argentina para el financiamiento de maquinaria agrícola, inversión en el sector agrícola, y esa deuda actualmente con Argentina asciende a casi 20.000 millones de dólares por el tiempo que ha transcurrido solamente ya de la deuda en sí y por los intereses acumulados a lo largo del tiempo. Entonces, imaginemos lo que respecta este endeudamiento histórico también, hay que decirlo así, con el Club de París de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo harán? No lo sé, lo desconozco, porque recordemos que todavía está pendiente la causa en Londres, que eso no ha llegado todavía a una sentencia firme, más allá de las continuas apelaciones que se han venido sucediendo, donde el régimen empeora cada día su reputación crediticia a nivel internacional. ¿Qué herramientas aplicarán más allá del victimismo consabido? Porque es que casi de carambola que van a culpar al embargo, más allá de no estar en la lista de patrocinadores del terrorismo, porque recordemos que estuvo fuera desde el 2015 hasta el 2021. O sea, tuvo 6 años para tan siquiera haber cumplido una parte, no vamos a decir todo, haber cumplido una parte de alguna de las cuantiosas deudas que arrastra a nivel global. Entonces, ¿qué mecanismos utilizarán? No lo sé, tú eres economista, pudieras a lo mejor dar algún tipo de precisión respecto a esto.
Con estos temas la precisión a veces es demasiado obvia, es demasiado zona común, y eso creo que nuestra pequeña comunidad lo va a entender. A veces hablar de economía cubana es hablar más de lo mismo, quizás ponerle un dato, un número más, pero a nivel de análisis no hay muchas variaciones, sobre todo porque la realidad es la misma, pero peor. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente Cuba no tiene capacidad exportadora. De hecho, en el año 2024 cerró con una caída de las exportaciones de 900 millones de dólares. Eso puede ser irrelevante quizás para un país como Estados Unidos, Canadá, países del primer mundo, y no es tan irrelevante. En el caso de Cuba, eso es prácticamente un suicidio económico. No tiene capacidad exportadora significativa, además que la rentabilidad, aunque no existan datos disponibles, la rentabilidad de las exportaciones es muy baja, por algo que se puede asumir. Se puede entender que si la economía es muy improductiva, tiene bajos índices de productividad y de eficiencia económica, por supuesto, se puede entender que posiblemente las exportaciones sean poco rentables, además que el alto componente importador de la economía debe decir que una gran parte significativa del dinero obtenido en las exportaciones debe destinarse a costos de producción en divisas. Es decir, no es por la vía de las exportaciones que Cuba podrá asumir un compromiso de deuda. Eso es una realidad también. Por otro lado, también está, las principales fuentes de divisas. El otro es todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios. Aclaro que ahí entra también el turismo. Es decir, el propio presidente de Cuba, presidente designado, en una de sus intervenciones hace varios meses, parecía desconocer que el turismo se cuantifica a nivel de contabilidad nacional como exportación de servicios. Y ahí entre el turismo, entra también los servicios médicos estos profesionales, el trabajo esclavo, la exportación de trabajo esclavo. Y esos sí son fuentes rentables, pero no son suficientes. El turismo no tanto. Recordemos que por cada dólar que obtiene Cuba, cuando digo Cuba me refiero al espacio geográfico cubano, no necesariamente las autoridades cubanas. Por cada dólar que se ingresa en Cuba, por concepto de turismo, 90 centavos aproximadamente, según estimaciones, 80, 90 centavos son para importar y satisfacer a ese turismo. O sea, la rentabilidad es muy baja, pero la exportación de servicios médicos sí es rentable, la exportación de trabajo esclavo, aunque no lo suficiente. Por último va quedando las remesas, que es la otra fuente de divisas frescas que así van al régimen cubano y que es la más rentable porque básicamente la remesa es una transferencia sin contrapartida, es decir, a los militares cubanos, que son los dueños, amos y señores de la remesa, a través de FinCime y los nuevos mecanismos con el uso de bancos que están implementando, no tienen que dar nada, más allá de los pequeños salarios del personal administrativo, salarios en pesos cubanos, personal administrativo por la parte cubana que se dedica a gestionar la remesa. Sin embargo, todo esto es insuficiente para poder cubrir una deuda. Yo pienso que esta deuda y la reestructuración, redefinición, tiene que ver sobre todo con que los acreedores, hay que recordar que el Club de París no es un banco, sino un grupo, una asociación de acreedores, simplemente desea cobrar y prefieren ir eliminando poco a poco intereses y decirle, bueno, págame tanto, y ahí restar un poco de intereses, quizás jugar con el efecto pérdida del valor del dinero en el tiempo, dígase los índices de precios, pero recuperar algo. Entonces la van reestructurando en función de que Cuba pague. Ahora, esto se hace muy difícil porque la capacidad de generación de divisas que tiene Cuba no es suficiente para ir proyectando el plazo inmediato. Esto quizás puede parecer teórico, pero es lo más sencillo de entender. Es esa deuda acumulada que tiene Cuba, la mayor parte tiene que ver con deuda comercial. Si uno revisa los datos, o sea, comento que en los datos se ve claramente como que la deuda asociada a fondos de inversión para el desarrollo, o sea, el banco tal te dio dinero para que desarrollaras un proyecto tal con infraestructura. Esa parte es muy pequeña, la parte significativa es la deuda comercial. Y la deuda comercial no es más que la deuda operativa de un contenedor de pollo que traes, un contenedor de aguacate no, de cualquier producto importado y que se va dejando de pagar. Es decir, esta dinámica que es en la mayoría de la deuda, sea el acumulado de la deuda cotidiana, hace que sea imposible desde el punto de vista económico para Cuba, dado el flujo que tiene. O sea, compro esto y no me alcanza. Constantemente está comprando sin tener dinero para pagar. Hace que no haya mecanismo de administración de las finanzas nacionales para poder
ir pagando esa deuda, y eso quizás sea lo más relevante a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto. Creo que a lo largo de que se vayan sucediendo los días veremos cómo implementan algún tipo de mecanismo, porque no es la primera vez que se refinancia una deuda. Recordemos, creo que en el 2014 Rusia condonó una deuda histórica que arrastraba desde los tiempos de la Unión Soviética. El Club de París también condonó una parte, refinanció la deuda, etcétera. Una serie de países acreedores del régimen cubano. Tal vez al calor de los tiempos del deshielo, de que se veía una oportunidad de que con el ingreso de inversión extranjera el panorama económico nacional podría cambiar, pero nada de esto fue así. El régimen tendió sus garras sobre todo y cada uno de los negocios que veía rentables para ellos. Por supuesto, ya sabemos el conglomerado de Gaesa, que actúa como especie de pulpo y tiende los tentáculos por donde quiere, por cualquier sector que resulte rentable para ellos. ¿Y qué sucedió? Nada. Cuba continúa arrastrando deudas, creciendo los intereses, pero al final es lo que tú estás planteando, decir, bueno, págame entonces de esta manera para ver si de alguna forma, algún mecanismo puede honrar un compromiso que en lo particular lo veo muy difícil, porque creo que solamente lo está utilizando para ganar tiempo. ¿Para hacer qué? Lo desconozco, pero creo que es la herramienta perfecta para ello, para ganar tiempo, porque ahora con este golpe de efecto, mira, nos retiraron de una lista que no merecíamos estar por esto, se mantiene el embargo, lo que tú comentaste, los bancos, a pesar de que no estamos en esta lista, no nos quieren ayudar, no nos quieren financiar. Mira, yo soy la víctima en esta película. No funciona así, ya lo sabemos. O sea, el culebrón financiero que se viene ahora creo que va a ser bastante extenso, con muchísimas temporadas, y por supuesto el discurso melodramático en todas las tribunas que se paran, todos los congresos, estos supuestos progresistas, en la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos cómo forma el barullo, el barullo mediático, y bueno, en cierta medida un poco chancletero también, vamos a decirlo así, de programas horripilantes como ese, Chapeando Bajito en Cuba Debate, que la verdad es un caldo de aceite de bacalao. Y como ya conocemos, yo creo que lo único que ha conseguido aquí es ganar tiempo para ver qué hacemos ahora. Y la realidad creo que se concretará dentro de muy poco, y tal vez este cambio de color, ya lo sabemos, al mejor estilo del camaleón que utiliza el régimen cubano, es la estrategia más clara a la cual ha apelado. Sí, siguiendo, mira, se me ha quedado algo, voy a montarme en algo que estabas diciendo, que era el tema de la lista, y es que hay que recordar que la lista, casi que me voy completo del tema, pero bueno, es la lista de países patrocinadores del terrorismo y un conjunto de implicaciones, no es el fin propiamente del embargo, no lo digo como celebración, como tristeza, sino que es importante la distinción, ¿no? Algo que comentabas. Ahora, con el tema de la deuda, me gustaría aclarar también que el hecho de que Cuba pague, cuando digo Cuba me refiero al régimen cubano, pague deuda, en realidad puede ser incluso malo para los cubanos. Esto es algo que se me había quedado por completo fuera del comentario, y hay que recordar que en los años, bueno, hace ya 10 años aproximadamente, cuando se hizo el último pago, a menos que se sepa, significativo, con el Club de París, la estrategia asumida por Raúl Castro para pagar la deuda, o la parte que pagó, no fue la reducción de los proyectos de inversión hotelero, de hecho no se detuvieron. La estrategia fue criminal, fue la reducción de las importaciones. Esto está registrado, es visible a través de los números, como en los años, pero en 2 años aproximadamente, me puedo equivocar con la duración. La esencia es la misma, que Cuba estuvo pagando deuda, lo que hizo fue una reducción artificial, un crecimiento artificial del superávit comercial, es decir, la reducción de las importaciones para que el superávit comercial fuera más grande, para que representara un ahorro y poder pagar una parte de la deuda. El problema con eso es que se tradujo en una mayor escasez en Cuba, un país donde la oferta casi toda, la mayor parte es importada, pues la reducción de las importaciones es un catalizador de la escasez. Quiere decir que la estrategia de Raúl Castro fue pagar deuda a costa de aumentar la escasez y por tanto la pobreza y la desigualdad en Cuba. Por tanto, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, si van a pagar deuda, si va a haber algún tipo de compromiso por parte de las autoridades cubanas y lo van a hacer, esto va a venir acompañado de más miseria en Cuba, porque la única fuente que tienen disponible para pagar es reducir las importaciones. No van a tocar los proyectos de inversión de hoteles. Es decir, yo comentaba anteriormente las fuentes de ingreso. Ahora es cómo organizan los ingresos. Y la inversión hotelera es intocable. ¿Qué es lo que queda para tocar?
lo que se puede, el consumo ciudadano. Entonces ahí es donde va a estar apuntando la mayor afectación, si, insisto, si deciden apostar por un pago de la deuda, que sí sea de 20 millones de dólares. ¿Van a salir de dónde? De productos que no se van a comprar para las tiendas cubanas. Por supuesto, y bueno, llegados a esta instancia de un tema muy polémico y apasionante como es el debate y el análisis que hemos hecho en este momento, los invitamos a todos ustedes que se suscriban, compartan y comenten en este podcast Biólogo y pasamos a la siguiente sección. Bueno amigos, estamos de vuelta en este podcast Biólogo. Le agradecemos a todas aquellas personas que han llegado hasta esta instancia, a quienes se han suscrito, a quienes comentan, nos dan like. Estamos más que contentos por la sintonía y llegados a la sección de cultura, quisiera hacer mi recomendación de la semana. Miguel, te confieso que a raíz de haber disfrutado de Wild Project con la entrevista a Jordi Wild con el bananero, el mítico bananero, creador de contenido antológico de la red hispanohablante, comencé a ver la serie Los Sopranos, una serie mitológica, ya que está a la altura incluso de este ambiente de la mafia, desde El Padrino, Goodfellas y bueno, Soprano, en el caso de series dramáticas. La estoy disfrutando verdaderamente porque es el enfoque desde la intimidad de una familia mafiosa, de cómo este hombre, Tony Soprano, tiene diferentes rostros, de un rostro familiar, de un padre magnífico, a ser un hombre totalmente cruel en lo que se refiere a negocios, en el campo de las rivalidades, tanto internas como externas, con los enemigos, donde hay cero piedad. No se aplica bien este sentido de plato plomo, porque como ya sabemos, los códigos de la mafia o de la camorra o de la cosa nostra, como quieran llamarse, bueno, ya camorra ya es del sentido más italiano, digámoslo así. Se aplica desde el punto de vista de ganancias de intereses y mantener un control operativo sobre sindicatos, sobre tráfico, sobre juego, prostitución, demás y demás. Es una perspectiva súper interesante como este personaje Tony Soprano muestra un lado débil, por así decirlo, porque se encuentra asistiendo continuamente a sesiones de psiquiatría, de terapia ocupacional y un poco de, no sé si llamarlo psicoanálisis, no quisiera caer en esta terminología, no va a ser que haya algún amigo psiquiatra o psicólogo que esté viendo esto y me señale con el dedo, pero bueno, creo que Los Sopranos es una serie muy disfrutable, sobre todo por el punto de vista actoral, ya sea de Michael Gandolfini, de Lorraine Bracco, quien es la actriz que hace de psiquiatra, Jennifer Melfi, que es su nombre en la serie, y es mi recomendación para ver y adentrarse en este mundo de New Jersey manejado por la mafia local. Oye, está muy buena la recomendación. Yo también traigo una esta semana y es algo mucho más relajante, mucho menos violento, ¿no? Y es una serie española que está siendo muy popular. Salió la primera temporada, salió hace ya año y medio, si mal no recuerdo, o quizás un poco más, por allá por el 2023, que se llama Machos Alfa. Machos Alfa es una serie de humor, por supuesto. Eso quiere decir que para relajarse, pero no quita la reflexión y trata sobre estos problemas que hay hoy en día con el feminismo, el machismo, y lo hace desde insisto, una perspectiva relajante que te muestra, al menos a mí, y sé que a muchas personas, te hace reflexionar sobre la masculinidad, las cuestiones, los celos, todos los estereotipos sociales, pero desde el humor, buscando siempre un equilibrio entre no caricaturizar la lucha por los derechos de igualdad de género, el feminismo, el tema trans, el tema de la identidad y la percepción de género. Te lo pones sobre la mesa sin caricaturizarlo, pero al mismo tiempo no es un panfleto, no es un panfleto feminista, no es un panfleto de ideología queer. Te lo va mostrando tal y como puede ser en sociedad la incorporación de estos valores y los problemas que va creando. Es decir, cómo asumir identidades deconstruidas, por ejemplo, te puede traer problemas en la sociedad, no para reforzar la postura machista en la serie, sino para que uno vaya reflexionando. Y creo que eso me gusta en un contexto como este, donde todo está tan polarizado, ideologizado, incluso sesgado, una serie donde te muestra el tema en el cual uno se siente cómodo. Incluso he conversado con algunas personas que tienen una postura feminista, que defienden el feminismo y no se sienten ofendidas. Eso es muy importante.
lograr un producto que te invite a reflexionar y que no sea ofensivo para personas que, digamos, tienen una postura hacia un lado o hacia el otro, u otros que van como yo por el medio, viendo todo el tiempo de dónde coger y evitando sesgos y excesos y extremismos, que es lo que en última instancia tenemos que estar todo el tiempo gestionando y decidiendo cómo lidiar con los extremismos. Así que esa también es mi recomendación. Es una serie que tiene apenas 3 temporadas, pero es muy, muy agradable, insisto, más allá del humor, invita a reflexionar sobre estos temas. Sí, claro, creo que la posibilidad de reírse de ti mismo, de reírse de tu contexto, es un excelente ejercicio crítico que te permite incluso reflexionar, no solamente al criticado, vamos a decirlo así, entre comillas, como es más que lógico, sino para poder entender en su contexto asuntos tan importantes como esto que estás mencionando y aprovechando entonces que hemos llegado a este breve interludio cultural en el podcast Biólogo, Miguel les va a pedir que se suscriban. Pues sí, qué momento, qué sorpresa. Pues sí, también recuerden suscribirse, ayudarnos. Ya somos aburridos con lo mismo, pero parte del desarrollo de este programa depende del apoyo y nuestro pequeño apoyo es un like y una suscripción. Así que no lo olviden, por favor. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente sección, Estación Magallanes. Pues estamos de vuelta ahora pasando a los temas internacionales y recuerde que esto no es un noticiero, pero sí nos interesa comunicar, informar a la medida de lo posible lo que va ocurriendo en Cuba y el mundo, porque los cubanos tenemos que también ser parte del mundo, saber lo que ocurre, sobre todo una isla como la de nosotros, un archipiélago en última instancia entendido como una isla, sobre todo porque es donde se concentra la población, con el permiso de la isla de la juventud. Tenemos que lidiar con todo lo que pasa en el mundo. Un catarro en cualquier país es una gripe fuerte en Cuba. Y no siempre tenemos cosas que tienen que ver con nuestro país, pero que son parte de las dinámicas de las que hay que estar al tanto. Y para esta semana, o en esta semana han ocurrido o están ocurriendo algunos sucesos bastante significativos. Yo creo que ahí destaca el hecho de que anoche, recuerden que estamos grabando hoy domingo, anoche sábado, alrededor de las 11:30 de la noche, ni siquiera a las 12 todavía acá en la Florida, ya había sido cerrado oficialmente o cerrada la plataforma de TikTok. Para poner un poco en contexto, me gustaría recordarles, me imagino que muchos estén al tanto, pero por si acaso, de que ha ocurrido un debate intenso en Estados Unidos y un proceso político judicial alrededor de TikTok, donde la Corte Suprema determinó que la plataforma china, la red social TikTok, que tiene alrededor de 170, 180 millones de usuarios activos en los Estados Unidos, si no vendía una parte de la compañía a algún empresario de los Estados Unidos, en este caso el favorito era nada más y nada menos que Elon Musk, la compañía, la empresa iba a tener que cerrar en los Estados Unidos. Como TikTok no hizo la venta, pues simplemente a partir de ayer a las 11:40 de la noche, hora de la Florida, 11:40, 11:50, o sea, antes de las 12 de la noche, TikTok dejó de funcionar. Por supuesto, hoy domingo, eso es un tema del cual se está hablando en todos los medios locales, me imagino que en todos los Estados Unidos, porque representa el cierre de una plataforma estratégica y clave para muchos influencers. Recordemos, Sender, tú y yo, y los que son mayores que nosotros, somos a lo máximo de Facebook e Instagram, pero las nuevas generaciones, la cual ya nosotros no somos parte, se comunican, usan sobre todo TikTok. Es decir, el mundo ha evolucionado de nosotros, nos parecía lo último, el Facebook, el Instagram y el YouTube. Pues nada, hay algo más avanzado que es el TikTok. Hay nuevas generaciones de influencers, insisto, también hay personas mayores, o sea, como nosotros y mayores también, que lo utilizan, pero sobre todo los jóvenes, y ahí se ha desarrollado un negocio, un sentido de fuente de ingresos en términos de visibilidad, promoción de productos, incluso ventas. Hay una tendencia reciente, sobre todo acá en Estados Unidos, no sabría por allá por España, a realizar ventas a través de TikTok. Como mismo en Facebook existe el marketplace y las personas lo usan, pues estaba en el boom la venta en TikTok porque es muy fácil la publicidad a partir de los videos cortos que te permite hacer YouTube. Digo TikTok, perdón. Además de que la plataforma ofrece un sistema de remuneración, recompensa, pagos para los usuarios con una X cantidad de audiencia. Es decir, esto afecta también el negocio
dicho así en pocas palabras, de muchos influencers que tienen en TikTok una plataforma estratégica. A partir de eso se ha formado un gran revuelo mediático sobre las especulaciones de, como ya sabemos, de TikTok no pasar a una administración estadounidense. Bueno, ya lo que has comentado es el cierre de la plataforma. Y entonces salieron, tú sabes, empezaron a correr como la pólvora el posible primer comprador de TikTok, el magnate Elon Musk, ya lo sabemos, el mediatismo que ha alcanzado en los últimos años a partir de la compra del antiguo Twitter, ahora X, y bueno, todo lo que opina Elon Musk respecto a política internacional es más que viral. Lo que a partir de las especulaciones formadas, ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, dijo que se trataba de pura ficción. Sin embargo, apenas horas circuló la noticia de que el youtuber MrBeast se había reunido con varios millonarios estadounidenses para hacer una supuesta oferta para adquirir TikTok y de que de esta manera no se perdiera la administración de la plataforma en territorio estadounidense. Sobre ello, ByteDance no dijo nada, porque probablemente haya tenido una oferta sobre la mesa, pero teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo para establecer el cierre definitivo de TikTok en los Estados Unidos, no sé a qué término habrán llegado esto y se ha especulado, no sé, tal vez con sentido, ¿no?, de que Donald Trump intentó o intentará retrasar esta medida de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que son cientos de millones invertidos en publicidad que caminan en esta plataforma, porque estamos hablando de 170 millones de usuarios solamente en los Estados Unidos. Entonces, en términos numéricos, hablamos de cientos de millones invertidos en publicidad. Están perdiendo un nicho de mercado increíble, porque como ya sabemos, debido al esquema que tiene TikTok de videos cortos y lo rápido y volátil que son las redes hoy en día, esto implica también de que se inyecte mucho más dinero a estas plataformas que a otras, lo cual viene siendo a un país que utiliza las promociones y los comerciales como su principal fuente de publicidad, en este caso volcado al mundo del Internet. Supone para sí algo muy preocupante en este caso. Como ya sabemos, Donald Trump, antes de ser presidente, era un magnate de los negocios y donde quiera que haya dinero, ahí va a estar Donald Trump. Pero teniendo en cuenta que esto se trata de un debate de seguridad nacional a partir de las sospechas de espionaje, y esto es lo que ha conllevado la cancelación de TikTok en los Estados Unidos, quiero acotarte una cosa. Acá en Europa, quienes pertenecen al Parlamento Europeo tienen prohibido tener cuentas de TikTok. Así que ya saca la dimensión de que es algo que va muy en serio a partir de la sospecha y bueno, las confirmaciones de espionaje que se dieron hace un tiempo atrás con una periodista de los Estados Unidos, donde ByteDance dice que tomó medidas sobre ello, pero por supuesto tratándose de China, en este caso ya de por sí las alarmas se encienden. Exactamente. Sender, tocaste el tema quizás más importante acá, que es la seguridad. Yo había comenzado con la pérdida de negocios, ¿no? Para quienes tienen en TikTok una fuente, y es que aquí también hay tema de seguridad. Pero antes me gustaría referirme a los ganadores, hipotéticamente los ganadores. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque la salida de 170 millones de usuarios de una plataforma, y recordemos que las redes sociales pueden tener, esto teoría económica, ¿no? Pueden tener un alto efecto de sustitución, es decir, los jóvenes, estoy estereotipando, las personas en general, no importa la edad, usamos redes, hay que recordar, y no es un mito que las redes generan una cierta ansiedad en su uso, en la revisión. A veces a mí se me va en este programa contigo hablando y miro el teléfono y estoy delante de una cámara. Y es algo que he hecho incluso en otro tipo de espacio y creo que es un problema que tenemos las personas. Esto quiere decir que la ansiedad del uso y el placer también, ¿no? Porque no es molesto el uso de redes sociales. Al las personas perder el tiempo, o sea, TikTok, van a destinar ese tiempo que usaban en TikTok en otras redes sociales. Quizás no transiten hacia Facebook porque es mucho de texto. O sea, tiene videos, pero también es mucho de texto, no transiten a Twitter, perdón, bueno, ahora X, por la estructura, pero quizás esto puede beneficiar muchísimo a Instagram y esta nueva red social que tiene Zuckerberg, que se me acaba de olvidar, que empieza con T, una H y una R, no recuerdo el nombre. Threads. Exactamente. Es decir, esto puede beneficiar a las otras redes sociales que en cierta medida pueden tener un efecto de sustitución. Yo imagino que el gran ganador sea aquí Instagram, insisto. Si no estás en TikTok y tienes un
un vicio, una necesidad, o simplemente disfrutas estar en redes sociales, vas a ir a otro lugar, no vas a traducir eso ahora, no va a aumentar el tiempo de deporte, de uso de deporte, ni de lectura, va a aumentar el tiempo en otras redes sociales, quizás sea Instagram. Ahora, el tema de seguridad nacional, me gustaría conversar y primero jugar con la conspiración o la no idea de la conspiración, y es que aclaro, en primer lugar, que China, esto un poco para darle sustento a la sospecha, más allá que no hay evidencia clara y rotunda, hay indicios y los indicios siempre son importantes. En primer lugar, que desde Occidente se sabe muy poco sobre China. ¿A qué me refiero? Uno quiere ahora información del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Suiza, bueno, digo Suiza, cualquier país de lo que se entiende como las punteras de Occidente, y uno entra y se encuentra cualquier cantidad de información pública, las casas que tienen los políticos, por poner un ejemplo, quiénes ocupan los cargos, cómo funcionan las instituciones. Uno puede acceder a los videos de los juicios que se realizan en Estados Unidos. Es decir, la cantidad de información pública y transparente, accesible. Otra cosa es que uno no sepa googlear y no la encuentre. Incluso en Estados Unidos uno puede llamar, no es como en Cuba, por ejemplo, que uno tiene que tener una credencial de un medio de comunicación. Uno puede llamar a cualquier oficina y pedir una información y solo debe decir en qué medio se va a divulgar lo que uno va a publicar. En plan, yo llamo y digo, mira, puedo llamar a cualquier lugar y decir, esto para mi canal de YouTube que se llama tal. Es lo que uno está obligado a decir a la hora de buscar información. Hay un nivel de transparencia que no tiene nada que ver con lo que ocurre en China. Desde Occidente se sabe muy poco de lo que ocurre en China porque no hay una política pública de transmisión de información para que sea accesible. Tampoco existe este mecanismo de que uno llama y busca información. También está la barrera del idioma. Esto quiere decir que desde Asia es muy fácil estudiar, observar, analizar y descubrir cómo funciona Occidente, ya sea para bien o para mal. Pero desde Occidente es muy difícil saber cómo funciona Asia. El mejor ejemplo es lo que se conoce como consenso de Beijing, que no es más que fue el nombre que se le puso a Occidente, en Occidente, a lo que hacen los chinos. Cuando yo chino me refiero a China, no a toda Asia, China específicamente, para desarrollarse porque no hay una amplia información pública. ¿Esto qué quiere decir? Que no se debe aplicar las mismas reglas, pienso yo. Esto era para llegar al punto de no es que si tú me escupes, yo te escupo, si tú me sacas la lengua, yo te saco la lengua. Es que hay una realidad. No podemos saber, no hay evidencia de lo que hace China realmente con esta información, porque simplemente China no tiene una política de transparencia y hay que vivir con los pies en la tierra en un sentido de cómo funciona una dictadura con el acceso a información. Hay que recordar que en TikTok tiene información personal, localización, tarjetas, muchos datos y de ciudadanos norteamericanos. Por eso es que representa una amenaza de seguridad nacional en un país donde no es auditable, o sea, Estados Unidos no puede fiscalizar qué hace China con esa información. Y ya están los casos, algunos documentados de Temu, por ejemplo, de plataformas chinas, que es dudoso. Y cuando digo es dudoso, no es que haya evidencia de exactamente de todo lo que hacen, pero sí hay evidencia de que no pueden transparentar lo que están haciendo con los datos personales. Y eso sí representa un peligro, o sea, no es una especulación, es una realidad que una dictadura que no transparenta su información tenga acceso a información privada sensible de casi la mitad de la población de los Estados Unidos, porque 170, si nos ponemos técnicos, es casi la mitad, aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Ahí está el gran peligro y no es esta cuestión de tú censuras, yo voy a censurar también, o de poner en una balanza. No se puede poner en una balanza una democracia, un Estado de Derecho, con un Estado autoritario, con una política totalmente oscura del manejo de datos que tiene, sobre todo ciudadanos de su principal rival, no vamos a decir enemigo para no crear conflicto, pero al menos rival estratégico que es Estados Unidos. Bueno, y aprovechando que tocas la palabra rivalidad, hay que recordar que hoy justamente 19 de enero entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas, luego de unos 15 meses de conflicto donde se han saldado la vida de miles de personas. Esto sí hay que reconocerlo. Ya la cantidad que se ponga en cuestionamiento creo que no nos compete a nosotros. Lo que sí es menos cierto que por supuesto siempre pagan los inocentes. En las guerras siempre pagan los inocentes y en este caso es la población indefensa de Palestina utilizada como escudos humanos por los terroristas de Hamas. Hay que mencionarlo así como procede en estos términos, y creo que desde octubre, desde el 2023, ya hemos sabido, bueno, prácticamente todos los medios se han inundado, especulado, comentado y argumentado sobre este nefasto conflicto que incluso se extendió hasta el Líbano con
al entrar también en hostilidades con el grupo Hezbollah. Y en este caso, al fin, un deseado alto al fuego que repercute también, digámoslo un poco, tal vez en una efímera paz en toda la parte de los países árabes. En este caso hablamos sobre todo respecto a lo que ha sucedido en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad, de cómo responde Irán a esto, porque ya sabemos que utiliza a Siria, en este caso Hamas, como punta de lanza e influencia en la región, y este pacto de alto al fuego establecido a cambio de que hoy mismo Hamas tenía que liberar a 3 de los 33 rehenes que continúan con vida de los tomados en octubre del 2023 y de manera gradual irlos liberando, y este alto al fuego establecido en un término de 42 días, luego de la mediación de Egipto, de Qatar y de Estados Unidos, y también por supuesto la ONU, que tiene un papel relevante aquí. Se ha establecido un pacto en 3 fases. La primera, como ya conocemos, la devolución gradual, y a la medida que se vayan liberando los rehenes, en este caso sí es liberación de rehenes, Israel liberará a 1.000 presos palestinos en cárceles israelíes, pero que no estén relacionados con los sucesos de octubre del 2023. Y en este caso también, una vez que comience este flujo de prisioneros de un lado y del otro, las tropas israelíes se irán retirando hasta estar 800 metros de distancia con la frontera occidental y sur de Palestina. Y una vez que se cumpla este periodo de tiempo, si mal no me equivoco, a los 16 días entrarán una nueva fase, que es la tercera y definitiva, sobre cómo se va a reconstruir Gaza y quién será que esté al frente del gobierno de los gazatíes, que por supuesto Israel se niega totalmente a que jamás nuevamente tome el control, y se especula que sea la autoridad palestina quien radica en Cisjordania, que ya es un poco más reconocida a nivel internacional y que, bueno, con una postura menos, digamos aquí, autocrática, como ejerce Hamas sobre Gaza, que se implemente un nuevo gobierno. Y hoy en los diferentes medios han circulado las fotos de los palestinos regresando a la desolación total luego de los indiscriminados bombardeos. En este caso no quiero entrar en el terreno cenagoso de decir si es justo o no atacar, porque como ya sabemos, en este caso es un lugar sitiado totalmente, muy pequeño, muy estrecho geográficamente hablando. Por supuesto que cientos de miles de víctimas pagan, tanto víctimas mortales como heridos, como desplazados, como crisis por haber estado cerrado el paso a Rafah, que también será abierto para el paso de camiones con ayuda humanitaria, para el paso de heridos, para el paso de combustible. Y creo que lo que se afrenta en estos tiempos, ojalá y sea un alto al fuego definitivo que pueda llegar a buen término, sobre todo por las vidas humanas que se han perdido, por tanto dolor que ha cargado el pueblo palestino. Hay que decirlo así, que hay que reconocerlo de esta manera, porque estamos hablando de personas que han perdido padres, que han perdido hijos, que han perdido hermanos, sobrinos, nietos, etc. Pero como ya sabemos, todo encausado bajo el fanatismo, bajo la bandera del fanatismo, con un grupo como Hamas, a partir de reitero nuevamente, lo sucedido en octubre de 2023. ¿Y cómo responderá Israel a esto? También hay que verlo, porque recordemos, sobre Netanyahu pesa una orden de captura emitida por el Tribunal Internacional de la Haya. Entonces, estos términos ahora de diplomacia, de tirantez, porque va a haber tirantez, esto está más que claro, porque no es el primer alto al fuego que se implementa, pero tal vez esta ya tiene con condiciones un poco más sólidas. En este caso me refiero para el canje de los rehenes. De entre ellos hay 7 de nacionalidad argentina. Veremos entonces a qué término llega y ojalá que se mantenga, y dentro de todo lo que cabe se comienza a reconstruir todas aquellas instalaciones, casas que se encuentran totalmente en la ruina, y bueno, los familiares tal vez puedan expresar totalmente su dolor en sus hogares, o lo que queda de ellos. Me alegro que lo hayas abordado así desde el punto de vista del objetivo. Me gustaría recordar siempre que este conflicto es un conflicto complicado, y cuando digo complicado no es una zona común, me refiero que hay que evitar, sobre todo quien está fuera a toda costa, hacer una especie de emulación socialista de quién tiene más muertos, quién puso más bombas. En última instancia son vidas humanas, ninguna vale más que otra, y habría que buscar siempre, al menos desde fuera, ¿no? Lo poco que uno puede hacer es recordar que ninguna violencia se debe celebrar, incluso más allá de las posturas que tenga cada cual respecto a este tema, de los bandos que se pueden asumir, porque es necesario muchas veces. Debe hacerse siempre desde la humanidad, no celebrando el odio ni justificando el odio y la violencia, verlo incluso como un mal necesario, pero siempre entender que el daño no está bien, aunque sea en lo que se entiende como defensa propia, siempre está mal.
siempre es algo de lo cual uno debe avergonzarse, incluso cuando lo haga en una situación donde considera que no tiene más remedio. Digo esto porque el verdadero enemigo aquí es la cultura del odio, la cultura de la violencia, la cultura del sadismo incluso, porque acá hay mucha gente que disfruta de un bando u otro cuando ocurre un acto de violencia, como hemos visto indistintamente por los bandos. Y también esto es tan importante que yo he visto personas, digamos, con una postura militarista desde el punto de vista de Israel y no se proyectan con violencia porque se entiende, ¿no? Que son humanos los que están del lado de allá. También lo he visto en casos de palestinos que sufren e incluso tienen una posición de que debe haber un conflicto, pero que no hay una celebración. Es decir, una guerra debe ser algo triste, algo de lo cual se sienta vergüenza, aun cuando uno no tiene más remedio. Esto parece algo que no tiene que ver, pero al final está en la sustancia de muchos grupos implicados y que asumen una postura respecto a esto, como si estuviéramos hablando de un tablero donde mueren piezas y no personas. Insisto, no es zona común, es algo a tener en cuenta, y justamente cuando se pierde esto de vista es cuando se asumen estas posturas radicales. Esperemos que, cuando yo esperemos, es porque yo no puedo hacer nada, tú tampoco, que se logre una negociación y que en última instancia opere un gobierno palestino que al menos no abogue por un conflicto tan violento. Recordemos que esa zona en alianza puede ser muy próspera con la ayuda de Israel, la tecnología, transferencia de I+D. El pueblo palestino puede en paz convivir. Lo otro puede ser debates esencialistas y nacionalistas que para mí no van a ningún lugar. Yo creo que la verdadera soberanía es poder llenar un plato de la mesa, poder tener un bienestar material y no tener que renunciar obligatoriamente a lo que uno entiende como su propia identidad. Eso quiere decir que si los palestinos pueden tener bienestar económico en última instancia y pueden tener libertad en cuanto a su culto religioso, su religión, creo que ganamos, ¿no? Más allá de que eso sea con una bandera u otra, el nacionalismo sigue siendo una enfermedad y solo debe defenderse cuando es un instrumento para conservar esto que estamos diciendo, que es el bienestar económico y el derecho a tener una identidad propia. Es lo que debe defenderse en última instancia, no la nación por la nación, que es una especie de fundamento que opera silencioso en este debate al servicio de los fundamentalistas y de los extremistas en última instancia. Entonces, Sender, yo creo que se nos está acabando el tiempo, nos quedaron muchas noticias de relevancia. Por ejemplo, ahora mismo, dentro de unas horas, va a ocurrir la toma de posesión oficial de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos, algo que tiene significado, que tiene importancia para Cuba, para el mundo, por lo que representa la figura de Donald Trump, por lo polémico que está haciendo su propuesta de gabinete con figuras tan conflictivas en un sentido de la opinión pública, como es el caso de Kennedy. Se nos quedan cosas que ocurrieron también en Cuba durante la semana asociadas a las pymes, sucesos en Sudamérica, pero el tiempo se nos acaba y no queremos hasta ahora extendernos, siempre jugar con estos 50 y tantos minutos, una hora. Yo te agradezco a ti, siempre es un gusto poder intercambiar, conversar contigo. Lamentablemente no discrepamos, en fin, me hubiese gustado que tú fueras más comunista, yo más comunista, a ver si nos fajamos un poco, pero no pudo ser, la naturaleza no lo quiso así. Entonces, un gusto compartir contigo, también los amigos que llegaron al final. No vamos a ser pesados e insistentes con lo que ustedes ya saben, que nos ayuda para que el programa siga creciendo. Así que te cedo la palabra para despedir. Bueno, yo sí voy a caer en la reiteración. Por favor, suscríbanse, den like, compartan y comenten, que nos ayuda muchísimo a crecer. Y por supuesto que este podcast biólogo protagonizado por Miguel Alejandro Hayes y Sender Escobar continúe transmitiéndose todos los fines de semana. No podemos asegurar que sea domingo, tal vez sábado, tal vez domingo. Eso depende de nuestras cargadas agendas de trabajo, que hacemos esto por amor a hablar sobre todas las cosas. Y creo que, Miguel, para acotarte de otro caso, no, a veces sin estar de acuerdo, creo que nuestro biólogo parte más del comentario que desde el, digámoslo así, desde el antagonismo. Porque incluso no podemos estar de acuerdo de una cosa u otra, pero siempre tratamos de hacerlo de la manera más objetiva posible, sin agresividad, por supuesto. Porque bueno, ya creo que en otros términos pasados lo hemos hecho. Tú me has acotado cosas, yo te he acotado otras. Se trata de eso. Al final es un debate más que una discusión, incluso discutiendo no en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido amplio de intercambiar opiniones. Así que ya saben, amigos, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.